En nuestros estudios, la doctora Gerí Ramón, ella es rectora de la Universidad Nacional de San Marcos, como ustedes saben, y hay un tema con el examen de admisión a San Marcos, el examen que es 2026-2, vendría a ser, ¿no es cierto? Bienvenida, Gerí, gracias por estar acá. Sí, gracias, Nicolás, un gusto estar en Exitosa, saludando a todo el país. ¿Qué es lo que está pasando con el examen de ingreso? Porque hay algunos cambios que se van a hacer, ¿no es cierto? Cambios no, sin incremento de escuelas, el control sigue siendo exhaustivo, no se permite que entren cualquiera sin cumplir los requisitos. Por ejemplo, un alumno que va con el pelo largo, que va con piercing, que va con metales en el ombligo, en cualquier parte del cuerpo, no entra. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque hasta en esos aparatos te insertan hoy día los medios tecnológicos, ¿no? Y por medida de seguridad se prevé. Entonces, hay un requisito fundamental que es una ropa muy sencilla, polo manga corta y un pantalón simple. Ellos no llevan lápiz, borrador, todo eso le da San Marcos. Para que no lleven nada, no pueden llevar teléfono, no pueden llevar cosas... Ahora, pero el problema es que llevar el pelo largo te lo amarra. ¿Qué hace con las mujeres bien, que tienen pues, pelo largo? No, las mujeres por eso se hacen con su colette, se levantan. Pero un varón con pelo largo también podría hacerlo, ¿no? También que lo haga, pero a veces llegan y yo le tengo que poner las ligas dentro del aula, ¿no? Porque tengo que darme ese trabajo, ¿no? Para no perder tiempo, ellos deben ir con el cabello corto o ya con sus moñitos para que tengan... Es que tienen que tener los oídos descubiertos, el cuello descubierto, que es por donde te pueden conectar los medios tecnológicos. ¿A ese extremo Claro. se llega? ¿Ya han descubierto ustedes antes? Muchas cosas. Recuerda que cuando yo asumí la gestión, el 2021 se anuló un examen, 2022 se volvió a anular el examen. Hemos anulado 3 exámenes y más de la especialidad de medicina, ¿no? Y una vez de las ingenierías también. Porque, claro, muchos criticaban, pero se está perdiendo plata. Pero San Marcos no busca plata. San Marcos lo que busca es calidad. Y también que la imagen no se perjudique y no se melle, ¿no? Ahora, por ejemplo, se señala que hay en este examen de admisión, ¿cómo es este tema de los escolares de cuarto de media y universitarios con ingresos previos que no pueden participar? O sea, tienes que haber terminado el quinto. Tiene que haber terminado. Por ejemplo, quienes han postulado en julio son alumnos de quinto o los alumnos que venían de años anteriores. Generalmente hay alumnos que postulan 2, 3 veces, 4 veces, ¿no? Exitosa. Esos alumnos que no alcanzaron vacantes y no porque no tenían nota. Tenían nota probatoria, pero el problema era el cuadro de vacantes. El cupo. El cupo, ¿no? Por ejemplo, medicina siempre ha tenido 150, ahora se ha incrementado 30 vacantes más, porque es una especialidad que por alumno solamente puede tener, un profesor puede tener 2 alumnos, porque si te opero el corazón no pueden ver 8 ni 6, tienen que ser 2 alumnos. Entonces, esa exigencia la tiene San Marcos. Y es Ya, pero ¿qué significa esto? Que los universitarios con ingresos previos quedan inhabilitados. Claro, ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo postulo con cuarto año y no te garantiza que culmine el quinto año, porque todo es inseguro, estaría quitando una vacante de aquel alumno que sí ha terminado quinto año. Claro, porque tú podrías dar el examen con cuarto de secundaria, pero no puedes entrar a la universidad si no has cumplido el requisito de haber culminado la secundaria. Claro, y el alumno va a pedir su reserva de matrícula, pero cuando nosotros hagamos el presupuesto, ¿qué pasa si ese alumno no se inscribe por motivos de fuerza mayor, no asiste o decide irse a otro sitio? Ahora, pero ¿cómo tratar el caso de chicos y chicas que son excepcionales y que no solamente en cuarto de secundaria ya saben más que, o sea, no necesitan terminar el colegio en realidad, ¿no? Pero las leyes tendrían que cambiarse, pues, Lucas, ¿no? O hacer excepciones para casos. Hacer excepciones, ¿no? pero te digo, las excepciones se dan cuando está normado. Porque tendríamos que cambiar la ley, Es decir, ahora si un chico con cuarto de secundaria entra a la universidad, en realidad pasó el examen de ingreso, pero no puede empezar a estudiar la universidad porque no ha cumplido el requisito de haber acabado la secundaria que marca la ley. Sí. Y no hay ninguna ley ¿no es cierto? O adenda o nada que se haya hecho para cubrir esta posible excepción. La matrícula me está impidiendo de que entre un alumno
que sí postula, Ahora, que sí ingrese, y que en el garantice caso ingreso. y universitarios con ingresos previos, ¿qué significa? ¿Que universitarios que ingresaron antes? O sea, A ver, hay alumnos que han ingresado anteriormente, han seguido una carrera y luego se han retirado de esa carrera porque no les gusta. Y en San Marcos, justamente el año pasado ha habido problemas porque descubrimos que un alumno postulaba letras, de ahí se pasaba a medicina, no le gustaba medicina, volvía a postular a matemáticas, no le gustaba matemáticas, se iba a sistemas. Entonces un mismo alumno estaba quitando 5 vacantes, porque son 5 postulaciones y cada año le quitas una vacante. Entonces hicieron todo un alboroto, tomaron incluso la universidad, ¿no? Y se modificó el reglamento, que ya yo debo entender que los alumnos de 16 años tienen dudas, ingreso a una carrera. claro, y me doy cuenta que en realidad esto no es lo que quiero. Y, Se le ha dado opción para que postule a una segunda carrera, pero ya no pueden postular 4 o 5 veces. porque hasta 2 veces. Y no hay el mecanismo interno del traslado. ¿No? Hay ¿Por qué no? traslado interno, pero también hay vacantes limitadas, porque todo se mueve en función de presupuesto. Recuerda que en San Marcos no paga un sol el alumno, todo es gratuito. Entonces, cuando yo hago mi traslado interno, pago mi inscripción, pero también hay cuadros de vacantes. Hay vacantes para traslado interno, para traslado externo, justo de lo que estábamos viendo, que esas son las modalidades especiales, ¿no? También tenemos, por ejemplo, del centro preuniversitario, aquellos que se preparan, que también postulan y hay un grupo de primeros puestos. Tenemos nosotros los que vienen, los hijos de los diplomados que le trasladan de un país a otro, que vienen a estudiar. Exitosa. Tenemos también víctimas del terrorismo, tenemos las comunidades nativas, discapacidades. Tienen que asignar cupos para Claro, esto. entonces, entre ellos, entre todas estas especialidades, más o menos hay 2.455 A ver, vacantes, ¿me permite, Cata. Freddy? ¿no? Ahora, ¿cuántos postulantes se presentan cada año a San Marcos en total y cuántas vacantes en Sí, total hay? un promedio de 58.000 vacantes, casi cerca de 60.000. Este año hemos aumentado vacantes porque también hay la relación de escuelas nuevas que se han creado y entonces esto me da oportunidad para ampliar las vacantes, ¿no? Hemos abierto en este año 2025, para el 2026 se han abierto 6 carreras nuevas, como energía nuclear, ingeniería mecatrónica, ingeniería del agua y tecnologías de tratamiento, ingeniería logística y cadena de suministros, ingeniería de transporte y sistemas ferroviarios, geofísica. Entre el año 2022-2023 hemos creado 16 carreras nuevas con proyectos de desarrollo país, ¿no? Entonces, esto nos da una capacidad de ampliar más vacantes, porque son carreras nuevas, porque recuerda que hay carreras ya clásicas que van a ir desapareciendo por el cambio de la tecnología, por el cambio del conocimiento, la evolución constante de todo lo que se requiere hoy día en esta transformación y en la era de la globalización. Claro, ahora, Entonces, esto de la ingeniería ferroviaria es una cosa. claro. Es decir, yo he estado trabajando ese tema porque le damos tanto vuelta y se habla tanto, escucho tanto que decidimos concentrar todo lo que vamos escuchando y conociendo y lo de los trenes a mí me ha dejado realmente impactado. O sea, el Perú fue el primer tren de Sudamérica, lo comenzó Ramón Castilla y trajo a los mejores ingenieros del mundo y se hizo la tecnología más moderna del momento. Y estamos hablando de mitad del siglo XIX. En un momento en el Perú ha habido 52 líneas ferroviarias funcionando simultáneamente. El Perú estaba lleno de trenes por todo. Ahora Claro. tenemos 9 tenemos. No, y si quieres construir un tren, tienes que traer ingenieros de otro lado De porque otro no lado. tienes. Y recuerda que incluso teníamos el tren de Pizarro hasta el Callao, ¿no? Y la modernidad estaba ahí. Teníamos también en la década del 70 al 80 empresas que fabricaban, ensamblaban vehículos como Chrysler, como Volvo. ¿Verdad? Tendríamos industria automotriz. Claro. Mira, Henry Ford III vino a Lima a inaugurar la primera fábrica de Ford fuera de Estados Unidos en Sudamérica, en Lima, acá,
en el ¿no? Perú. Entonces, y de ahí vino la Chrysler, que se claro, hacía el Dodge y el después Hillman, Volvo, la después han venido Volvo que hacía camiones, estaba la Motor Perú en Puente Piedra que hacía los Volkswagen. el Escarabajo. Es decir, y O sea, era una industria ensambladora, todavía no hacíamos motores, pero fue el comienzo. Y en esa época en Corea estaba atrás. Ahora traemos los carros de Corea, la refrigeradora de y Corea, la ahora cocina de todo Corea, viene de cuando Corea, lo hacíamos acá. ¿no? Entonces hay una inquietud que siempre se tiene. ¿Por qué el país en lugar de avanzar ha retrocedido? Porque yo entiendo que también es un problema político, ¿no? Pero justamente en vista de que nosotros vemos cómo nosotros somos un país muy rico y que no tenemos nada que envidiar, más que lo que es tecnología y también que los grandes empresarios tomen conciencia que acá se puede hacer patria y que se puede trabajar con esto. Porque tenemos pero hay que invertir en esto, Claro. acá hay que meter recursos. O Claro. sea, el Porque otro día hablamos con la gente de Transitemos que nos decía, por ejemplo, por la organización del tránsito, no tienes ingenieros a cargo del tránsito en Lima y en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes ciudades. Por eso te digo que ahora con esa visión de desarrollo país está trabajando San Marcos. Y San Marcos no solamente está con estas carreras nuevas, por ejemplo, se ha sacado criminalística financiera, que es una carrera de prevención del delito en el Estado y empresas privadas también. Se ha sacado traducción e interpretación de lenguas, o sea, se han sacado muchas carreras, inteligencia artificial, que ahorita estamos en esta etapa de desarrollo, ciencia de la computación. O sea, carreras que hoy día nos van a ayudar a desarrollar como país, a crecer como porque país. yo lo que llamo la atención es que cuando nos ponemos a discutir sobre la situación de la educación en el Perú, hablamos de que en el sistema educativo escolar el déficit de infraestructura es 180.000 millones de soles. O sea, estamos discutiendo con los colegios que no hay baños, porque eso es lo que estamos discutiendo, cuando la agenda en el mundo es la inteligencia artificial. O sea, estamos pero en otro siglo en comparación con lo que deberíamos estar, ¿no es cierto? Por eso esto es tan importante, ¿no? O sea, Claro. tenemos que nuestra educación tiene que estar sintonizada con la construcción del país que podemos ser si nos lo proponemos, Claro, o sea, tenemos la oportunidad, si queremos ¿no? cambiar, ¿no? Tenemos nosotros salud integral del trabajo también, que San Marcos tiene esa carrera, pero a pesar de que a nosotros nos corten presupuesto, San Marcos no se queda. ¿Cómo van con ese tema del presupuesto? Mira, el año 2025 nos han rebajado 72 millones de soles, porque yo debo reconocer gestos políticos también. En el año 2025, el 2024 nos asignaron 45 millones para una supracomputadora. ¿Y qué buscábamos con la supracomputadora? Primero es el manejo de inteligencia artificial, porque vino Huawei con un convenio que dio una donación de $1,500,000 para capacitar a toda la gente del país, 20.000 capacitaciones mensuales. Y luego nosotros dijimos, oye, pero si tenemos esto, ¿por qué no una supracomputadora para brindar servicio a las universidades, a RENIEC, a los ministerios? Y así no estar pidiendo plata al Estado, porque las universidades públicas debemos ser generadores. Pueden generar su propio recurso, ¿no? Claro. Pero esos 45 millones que nos asignó el Ejecutivo, que fue la presidenta, porque así fue, no nos han dado el 2025, se quedó en la carta de crédito, cayó la presidenta y ahí se murió. Nos dio también, porque solamente nos habían asignado 20 y tantos millones para inversiones, nos dio 40 millones para inversiones. Entonces, de esos 40 millones solamente nos han dado 12 millones y medio. El resto quedó en el papel. El resto quedó en papel, pero nosotros logramos algo fundamental, que fue la compensación social de los 60 millones por los terrenos que estaban tomando para Mésaga, que ahora con esos 60 millones ya se arregló la puerta 2, la puerta 3, van a empezar a trabajar la clínica, el cerramiento de Venezuela, hacer la vivienda universitaria con su cuna jardín y también las torres gemelas para investigación. Entonces habían 11 puntos que nosotros, 13 puntos que pedimos a ATU para esa compensación social. Y fue un gesto político de reconocer por primera vez en la historia que a San Marcos, si se le quita, también se le tiene que dar, por supuesto. Porque el año 2018, recuerden que en veterinaria pidieron 1.800 metros para hacer la oreja, ¿no? Entonces cogieron 4.000 metros y ni siquiera dejaron el cerco
y se lo tomaron el terreno. Entonces, frente a estas cosas que ocurren, San Marcos es una universidad muy rica en patrimonio. Mira, nosotros hemos tenido el Congreso, que en la época de Fujimori, una congresista, la doctora Marta Hildebrand, le entregó con un precio simbólico al Congreso, ¿no? Y el Congreso no tuvo ningún gesto en decir, mira, ya yo me quedo con tu local, pero te doy esto, porque tienen que haber gestos políticos. También éramos... Ahora, pero lo que dices, Gerí, es que en este nuevo presupuesto les han mochado 75 millones. Claro, nos quitaron el 2025. Y también este año nos han quitado como 38 millones de soles. Entonces, ¿qué estamos pidiendo ahora? Que el Ejecutivo también nos devuelve ese presupuesto. Pero es que no puede ser que vayamos en la dirección contraria. Es decir, donde más dinero tenemos que meter es en educación. Claro, ¿no? Y en educación que ya está funcionando. O sea, tienes que meter, ¿no? Porque es una manía de los congresistas proponer para contentar a sus regiones, ¿no es cierto? Crear universidades públicas nuevas. Cuando no tienes presupuesto para sostener las que existen, ¿no? Yo no estoy en contra de ellas, pero creo que estas universidades deben salir con proyectos definidos, con local, con un presupuesto para que pueda caminar, y entendiendo que tampoco hay tantos maestristas, tantos doctorandos, tantos intelectos, yo me pregunto cómo van a atender a ellas. Pero bueno, esa es una cuestión del Ejecutivo y del Legislativo que verán cómo resuelven. Pero yo no solamente peleo por eso, pero creo que nosotros tenemos que entender que el capital semilla es fundamental. Si yo tengo un niño que desde los 6 meses hasta los 5 años le tengo en la cuna, ese niño se va a ser disciplinado, porque hoy día tú ves niños en la calle debajo del triciclo, sus madres le tienen ahí, o lo dejan con el tío, con el abuelo sin saber qué pasa. Tienen a los pirañitas de 5 años, 6 años en la calle, hasta los 11, 12. Ahora tienen los sicarios también de 12 años a 15. Y yo he planteado, y no solamente hablo con uno, con 2 presidentes, esto lo he planteado hace mucho tiempo, que debemos retomar la escuela tiempo completo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Cuando llegan a la universidad, yo puedo llegar con el tallo derecho, como puedo llegar con también las ramas torcidas y con las hojas ya con infectadas. Entonces, ¿qué fruto te voy a dar? Eso es un concepto que se tiene que entender en el país. Lo he conversado con muchos candidatos, ojalá que entiendan, pero también a San Marcos, mira, vamos a cumplir 475 años. Y 475 años en que San Marcos nunca paró, a pesar de lo que ha habido, de todo lo que ha ocurrido en estos siglos. ¿No? Y estos años que yo estoy como gestión, porque entramos en una gestión crítica, pandemia y pospandemia, San Marcos no ha parado. Y miren, nosotros hicimos un examen en el estadio, en las explanadas, cuando veíamos que no podíamos entrar a las aulas. Cuando entramos a San Marcos era como que había pasado un huracán y había destruido todo. Los equipos se quedaron obsoletos. Reponer eso nos cuesta mucho. Lo hacemos con recursos directamente recaudados, pero creemos que el Estado puede darnos. Pero también he visto cosas que cuando tú concesionas un terreno por 30 años y no ves la rentabilidad, entonces, mira, nosotros somos dueños de todo Mesa Redonda, de Barrios Altos. Y la pregunta... San Marcos es el dueño de los terrenos, ¿no? Y claro, entonces, ¿dónde está la plata? Nosotros pagamos más de, casi ahorita estamos pagando 2 millones de soles por impuesto predial. Pero no podemos generar... ¿Y cuánto reciben? 350.000 soles. O sea, lo que reciben... Ni siquiera cubre no cubre lo que tienen entonces, que pagar ustedes de predial y arbitrio. Y porque son concesiones antiguas que se han dado, y yo en esa política estoy tratando de recuperar qué se puede hacer, juicio tras juicio. Tenemos para desalojar, pero desalojar implica ir con todo un conjunto del ejército, de la policía y de todo y sacar, ¿no? Pero también si yo desalojo ahorita, solamente guardianía de cada terreno nos sale pues 30.000 soles mensuales. ¿De dónde pagamos? Si nosotros tuviéramos presupuesto, y también tenemos una ley que viene del año 1960 de Luis Alberto Sánchez, que dice esta ley que los inmuebles de terreno de San Marcos pueden ser prendados, hipotecados, para beneficio de los estudiantes. Si a nosotros nos dieran el MEP esa cobertura de poder salir y alquilar nuestros terrenos o hipotecar, te tumbo uno y te construyo otro.
y no podemos hacer nada. Los recursos directamente recaudados se quedó en la reglamentación, no sale. Entonces, es que esto de las reglamentaciones, el otro día estuvieron los palmicultores, ¿no? Que se salieron del cultivo de coca hace más de 20 años, ¿no es cierto?, para cultivar palma, con el tema este del aceite para el biodiesel. La ley salió el año pasado y ya pasó un año, creo, más, y el reglamento todavía no sale. Y si no salen los reglamentos, las leyes no se aplican, ¿no? Claro. Entonces por las puras aprobaste, como en este caso, ¿no? Claro, pero ahora también ha salido la CTS digna para el docente universitario, que lo estuve peleando, ya ha salido, pero es con recursos directamente recaudados también. Entonces, del recurso que tenemos que pagar todos los beneficios. Es que lo que no puede ser es que el Congreso de la República se haya más que duplicado el presupuesto y la mayor parte de ese presupuesto se va en dinero del que, y en personal del que podrías prescindir, ¿eh? Porque es personal de confianza, contratado para tener una corte de empleados, los congresistas y gente a su servicio en sus despachos, sus comisiones. Es una barbaridad. Mientras San Marcos, ¿no es cierto?, y las universidades públicas tienen que estar sufriendo sí. ¿no? Y cuando esta debería ser es como que tenemos invertidas las prioridades. Sí, pero... me preguntan acá, lamento, ¿no? Este tema, el lío este de los strippers, o sea, estamos discutiendo eso. ¿En qué acabó esa historia? Ver, te explico. Yo salía de una reunión del Ministerio de Educación y me pasan por ahí lo de los strippers. Era aniversario de una facultad y lo que me comentan los alumnos, porque he hablado con los alumnos, cómo llegaron los strippers, porque alguien tiene que pagar. Nadie pagó a los strippers, yo no había autorizado ese evento. Entonces, cuando me entero, porque había empezado, no había corrido ni 20 minutos cuando empiezan los strippers, yo ordené que se apague la luz y se vote a todos. Y así fue. Y debo entender también que es esta promoción, porque está saliendo la que estuvo encerrada en 2020, 2021, que está egresando, que ha hecho este evento, ¿no? Entonces, en su curiosidad por querer ver cosas. Y qué bueno que lo hayan visto también, ¿no? Porque también es cultura. Porque si tú a un niño, a un joven no le dices qué pasa en la sociedad, si irá pues a la discoteca, si verá hoy, ¿no? Entonces, eso nos ha costado mucho. Esto que estás diciendo va a armar... No, ahorita va a rebotar. Pero la prensa empezó a atacar como que yo hubiera estado en el show, como que yo hubiera hecho el stripper. Has estado aplaudiendo a los strippers, ¿no? ahí. Que yo hubiera ovacionado a los strippers. Y no es cierto. Porque yo he hablado con los chicos que San Marcos se respeta, que tienen, pero esto ha servido para hablar también con ellos que no pueden hacer esas cosas. Ahora está reglamentada. Se ha reglamentado que ahora nadie puede hacer un evento si no viene con autorización de su autoridad, que es el decano. Nadie puede ingresar a la universidad si no viene con autorización de los decanos, invitados, por ejemplo, congresistas, cualquier candidato que quiera dar su conferencia, porque también es exponerle la situación, la coyuntura que tiene San Marcos. San Marcos, tú has visto estos años lo que ha ocurrido. Yo cuido mucho eso. Y lo que he tratado en estos años, conjuntamente con mi equipo, de hacer de que San Marcos se modernice. Hoy ya tiene el tren, le va a pasar el tren, los chicos van a tener su paradero. Mira, yo he entregado, desde que he empezado el año 2022, empecé con tecnología médica, con enfermería, pabellones muy modernos, con tecnología de punta. Terminé los pabellones que se habían quedado como psicología, odontología, también sociología, ¿no? Sociales, he hecho un pabellón en el 2024, también ciencias políticas, administración, que todavía me falta un piso, pero traté de terminar toda la infraestructura que había quedado pendiente. Acabamos de entregar el pabellón de educación, la Facultad de Educación, estamos entregando a Letras, un pabellón moderno que siempre salían con el hueco de la vergüenza. Hemos entregado veterinaria, estamos haciendo ambiental. Hoy día San Marcos es modernidad. Y esto es lo que se tiene que ver, ¿no? Entonces, optimizando todos los recursos. Aunque digan lo que digan, aunque me critiquen, yo voy a decir que a San Marcos se le respeta, a San Marcos, el que hoy sueñe con ser rector, tiene que trabajar 20 veces más, porque lo que estoy dejando con la vivienda universitaria, con su cuna jardín,
¿no? Con sus torres gemelas, que va a quedar eso, porque es proyecto que ya está con ATU, porque eso va a cambiar la vida del estudiante. Exitosa. Entonces, yo no paro, yo trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, esto, y se tiene que entender que también con las sedes que hemos salido, con Villarrica, con Chancay, con Guarmey, con Guaral, con Chilca y con San Juan del Lurigancho y Ollón, hemos crecido patrimonialmente. O sea, San Marcos está en captar patrimonio. Y sí me gustaría, yo tengo ofertas para salir a nivel nacional, pero hoy no estoy aceptando eso porque como yo debo dejar la gestión, ¿no? Entonces, ¿para qué arriesgarme sin saber quién ¿Tú va vas a venir? ir a la reelección? No se sabe, no? solo Dios sabrá, porque uno tiene que estudiar la coyuntura también, ¿no? Manejar San Marcos equivale a manejar 2 ministerios. Y sabiendo lo que hay en San Marcos, tiene que andar con pies de plomo, porque yo no creo que me dejen tranquila los contendores, ¿no? Porque a veces dicen tantas cosas, yo no contesto ningún panfleto cuando vienen anónimos, porque creo que uno se denigra contestando y sabiendo que no hace esas cosas. Ahora va a haber, se ha convocado una marcha otra vez y Bueno, va a haber pero, ¿no? Y por supuesto, sí. ¿no? Estamos tomando la previsión de todas las medidas de seguridad, porque ahora incluso estamos poniendo cámaras todo el circuito. Si se cierra Venezuela, con eso ya no podría entrar nadie si no se identifica. Ustedes no van a permitir que nadie que no sea parte de la comunidad universitaria ingrese a la universidad. Porque San Marcos no es tierra de nadie, pues no, también se respeta. ¿Por qué no se van a otras universidades? Porque San Marcos tiene que ser. Es cierto que San Marcos piensa en el país, pero piensa en positivo, porque crear las sedes, el llevar educación a los pueblos, es una visión de futuro. San Marcos es el Perú. Y no piensa solamente en mi ciudad universitaria, San Fernando, veterinaria, no. Tenemos que mirar al país con un rostro social más humano, más sensible, ¿no? Tenemos que terminar por hoy, Geri. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar Sí, gracias, con María. nosotros. Geri Ramón, rectora de la Universidad de San Marcos. Te quería indicar que el sábado 7 empieza el examen de las áreas de ciencias económicas y también letras y humanidades. El 8 es ciencias básicas e ingeniería. Y el 14, las ciencias de la salud, excepto el área de medicina, que es el día 15, porque es el área que más cuidamos, ¿no? Muchas gracias una vez más. No, muchas gracias. Geri Ramón, rectora de la Universidad de San Marcos, ha estado con nosotros y de todos modos va a haber controversia, porque cada vez que aparece Geri, La ley la saco para mí.